Buenos días, mis hermanos. Vamos a empezar este culto con una palabra de oración. Padre Celestial, amado Dios, oh Padre, gracias, gracias, gracias por el privilegio que nos das de ser tus hijos, por habernos regalado la salvación por pura gracia, en arrepentimiento y perdón de pecados en el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por darnos tanto sin merecer nada. Gracias, Señor. Gracias. Pedimos, Padre eterno, en esta mañana que el Espíritu Santo sea implantando tu palabra en nuestros corazones. Que quites todo estorbo, toda distracción, toda molestia que el enemigo quiera interponer para estorbarnos, Señor, escucharte. Sí, Señor, quítalo. Padre, humildemente ante tu trono santo, pedimos que tu palabra, el objetivo por el cual envías tu mensaje, sea claro a nuestras vidas. Ya sea que quieras exhortarnos, animarnos, hacernos reflexionar, redarguirnos o reprendernos. Pero Padre, háblanos en esta mañana. Padre, queremos interceder por nuestras autoridades, por el caballero presidente de la República, sus ministros, colaboradores, toda persona puesta en autoridad o en eminencia. Pedimos, Señor, que la luz del Evangelio, que la luz de Cristo llegue a ellos, para que en y de verdad dirijan con acierto los destinos de nuestro país. Sí, Señor. Padre, se avisoran nuevas elecciones para elegir nuevas autoridades. Oh Padre, ayuda a que este país, el país que amamos, el que nos has dado, la tierra en que vivimos, escoja, Padre, los mejores hombres, las mejores mujeres que realmente quieran servir y no servirse. Y que, Padre, tú ilumines a esta nación para que escoja personas temerosas de ti y que guíen a esta nación donde tú quieras, Padre. Tú nos has regalado un país tan rico, pero por culpa de la corrupción nos vemos, Señor, inmersos en toda clase de maldad. Guía, Padre, guía esta nación para que escoja bien. Señor, este culto lo dejamos en tus manos, seguros de ello, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, el tema de hoy, creo yo, que es un tema que no debe faltar en los púlpitos de las iglesias cristianas en estos días. Es un tema tan pertinente por dos cosas. El Señor Jesucristo regresa pronto. Sí, regresa pronto. Las señales de los tiempos ahora nos están más claras que antes. Jesucristo, nuestro Salvador, regresa pronto y regresa por su iglesia. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, el plan de Satanás para destruir la familia. Satanás quiere destruir la familia y por ende también las cristianas. Eso es el objetivo mayor de Satanás, destruir la familia, ya que al destruir la familia, destruye la sociedad. Sí, vemos con asombro
cómo ante nuestros ojos, ¿no?, se quiere implantar verdades que van contra Dios, verdades entre comillas, mentiras. El asunto de el aborto, ¿no?, la homosexualidad, el lesbianismo, el sexo con niños, todas estas cosas son planes de Satanás para destruir la familia, porque sabe que Cristo regresa pronto y Él está apurado porque la sociedad se destruya, y para eso ocupa hombres y mujeres en altos cargos en el mundo para influir sobre todo en los jóvenes. En los jóvenes vemos cómo los jóvenes, las mujeres masculinas y los hombres femeninos se están multiplicando. Se están multiplicando. Pero ¿de dónde salen estos jóvenes con estos supuestamente gustos? Bueno, de nuestras familias. De nuestras familias. Y yo quiero hablar directamente a los padres, los papás, los varones. Los varones. Hay una tarea que el Señor nos dio primordialmente. El Señor nos dio la jefatura de la familia, la jefatura de ella. Notamos, por ejemplo, que cuando Adán pecó, es cierto que fue Eva la que lo indujo al pecado, es cierto. Pero cuando Dios vino a reclamar, ¿a quién se dirigió? No a Eva, sino a Adán. Y escúchenme, hermanos, al final de los tiempos, de la misma manera va a ser. Dios nos ha dado un hogar, una familia, y el Señor nos va a pedir cuentas como varones, como padres, cómo dirigimos la familia. De hecho, en muchas familias cristianas están perdiendo a sus hijos porque el papá, porque el padre está inmersos en ocupaciones, ¿no?, más importantes. Nosotros gozamos y disfrutamos cuando nuestros niños salen del jardín, salen de la escuela, salen del colegio y obtienen un título universitario. Lo obtienen. Sí, nos sentimos regocijados como padres. Y eso está bien. Y decimos, lo hicimos. Mi hijo, mis hijos culminaron ya su carrera universitaria. Y damos todo para que sean buenos alumnos. Damos todo para que lleguen a ser grandes profesionales. Nos esforzamos por eso. Y escúcheme, no tiene nada de malo eso. Pero, hermanos, como padres cristianos, el mayor objetivo nuestro debe ser que nuestros hijos sean de Cristo. Ese debe ser el mayor objetivo. Porque si usted y yo amamos a nuestros hijos, de verdad lo amamos, ¿no?, hermanos, queremos que ellos también vayan al cielo, ¿verdad? Hay reuniones familiares donde con parrillada, comida, y está la familia reunida, y qué alegría la familia reunida. Hermoso eso es hermoso. Pero le pregunto, papá, ¿esa familia se volverá a reunir en el cielo? ¿O a usted solo le interesa que su hijo en este mundo logre el éxito? Así es. Reitero, ponemos toda diligencia, todo nuestro esfuerzo para que nuestros hijos sean buenos profesionales. Pero en cambio, para que lleguen a conocer al Señor, lo que hacemos es que nuestros hijos asistan a la escuela dominical, que nuestros hijos canten en el coro, ¿no?, y ya pensamos que eso es suficiente, que eso es lo que podemos hacer. Y no es así, hermanos.
No es así. Vemos en la palabra del Señor un ejemplo tremendo que siempre lo muestro. Porque, hermanos, esto sigue sucediendo hoy. Sigue sucediendo hoy. Un hombre llamado por Dios y como tal también llamada a su familia. Pero él tuvo la culpa de que sus hijos se destruyan y vayan al infierno. Siendo él un creyente, un sacerdote de Dios, por no cumplir lo que el Señor le mandaba, perdió a sus hijos. Perdió a sus hijos. Porque yo estoy seguro que Elí está en la gloria con el Señor, pero sus hijos están en el infierno. Así de simple. Reitero, sigue ocurriendo hoy. En el primer libro de Samuel, capítulo 2 del primer libro de Samuel, Elí, el sacerdote de Dios, bajo el cual creció Samuel. Era un hombre bueno. Sí, Elí era un hombre bueno. Le gustaban los niños, ¿no? Era un hombre bueno. Sin embargo, siendo un hombre bueno, desobedeció a Dios en cuanto a sus hijos. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Leo desde el verso 28. La palabra del Señor nos dice así: y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa, de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees. Ambos morirán en un día. Qué duro castigo para Elí. Qué duro castigo para un siervo de Dios, para un hombre de Dios. El Señor lo había escogido. Sí, Dios escogió a Elí. Y Elí anduvo bien en la casa del Señor, sirviendo al Señor. Pero sus hijos andaban en cosas turbias, cosas malas, cosas que no estaban bien. Siendo creyentes, siendo cristianos, ¿qué nos ocurre, hermanos? Somos padres y sabemos, notamos que nuestros hijos empiezan a decir palabras, malas palabras, ¿no? Insultos se les salen de la boca. Empezamos a escuchar que nuestros hijos
hablan de alcohol, hasta de drogas, y no decimos nada. Observamos que nuestros hijos andan en compañías no buenas y no decimos nada. Bueno, estamos en el mundo, estamos en el siglo XXI. Nuestros hijos llegan a casa con aliento a alcohol. Digo, bueno, son jóvenes, tienen derecho a divertirse. Es lo que muchos me han dicho. Son jóvenes, tienen derecho a divertirse. Miren, hermanos, lo que Dios hizo con Elí, lo puede hacer con nosotros. He visto a muchos padres cristianos, buenos cristianos, pero con hijos perversos, que aunque esos hijos se bautizaron, sí, se bautizaron en una iglesia, pero nunca se convirtieron, porque su vida fue disoluta e impía, y sigue siéndolo, sigue siéndolo. Y a veces, créanme, en Cristo Jesús, no entiendo cómo un padre cristiano no busca de todo corazón que sus hijos también lo sean. No lo entiendo, no entiendo. Si como padre yo no anhele que mi hijo me acompañe, esté conmigo en el cielo, viva conmigo en la eternidad. No entiendo cómo un padre cristiano hace eso. Elí escuchaba que sus hijos andaban con las mujeres del pueblo, uno tras otra. A veces los padres dicen, los papás dicen, igualito a mí, yo también era así. Yo también, qué bueno, bien macho, mi hijo, bien macho. Dios mío, Dios mío. Hermanos, yo lo he escuchado, digo, ¿qué nos está pasando, Dios santo? ¿Qué nos está pasando? Elí no los estorbó, y producto de eso, el enojo del Señor cayó sobre Elí y sobre sus hijos. Tanto así fue el enojo de Dios, mis hermanos, que vieron que ninguno de los hombres nacidos en esa familia llegó a la edad viril. Murieron adolescentes murieron, los hombres fueron cortados. No hubo anciano más en esa familia, la familia de Elí. Llegaban máximo hasta la adolescencia. Y Elí veía cómo las familias de Israel eran bendecidas, menos su familia. ¿Producto de qué? De que los hijos de Elí andaban mal y él no los estorbaba. Solo les decía, hijitos, escucho que andan haciendo esto, tengan cuidado, no hagan esto. Solo les decía eso. Y hermanos en la fe, ¿qué es eso para un papá? Un papá tiene que tomar, hermanos en la fe, decisiones fuertes. ¿Qué es lo que está pasando con ustedes? Esta es una casa en que el Señor Jesucristo debe reinar y ustedes andan en cosas impías. Vamos a hacer esto y otro, pero no, estamos en el siglo XXI. No, es el siglo XX, ya se quedó atrás. Ahora hay que ser más moderno. No se puede ser tan legalista. Palabra que la he escuchado muchísimo. Legalistas. Sí, o fanáticos. No, hay que dejar que los jóvenes se despabilen. Es lo mismo que pensaba Elí. Y perdió su familia, hermanos. Padres, amados hermanos, Dios no quiere que perdamos nuestra familia. ¿Por dónde debe empezar entonces la recuperación de la familia? Vean, cuando un hijo, una hija, ven que en su casa se glorifica el nombre del Señor, esos hijos van a querer seguir a Cristo, van a querer seguir al Señor. Cuando un hijo, una hija,
ven que su papá es un hombre de Dios en la iglesia y en la casa, bueno, esos jóvenes verán un ejemplo en sus hijos a seguir. En Efesios, carta a los Efesios, capítulo 5 de la carta a los Efesios. Voy a leer desde el verso 21. Nos dice así la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Piensen, someteos, asirse, someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor de Dios. Tanto papá como mamá deben andar en el temor de Dios en su casa, en su hogar, en su familia. Sigo leyendo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Escúcheme. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo predico al año varios de estos mensajes, porque mis hermanos amados, todos queremos ser felices, todos queremos disfrutar de la vida, pero ¿de qué nos sirve todo eso si nuestros hijos se van al infierno? ¿De qué nos sirve si nuestros hijos no siguen a Cristo? ¿Cómo puede disfrutar de la vida un papá que ve que sus hijos andan fuera de los caminos del Señor? Un padre cristiano, ¿cómo puede disfrutar de la vida? ¿Cómo puede tener gozo, ser feliz con eso? No puede, no puede. Por eso, para un padre cristiano, la base de su gozo es su hogar. Y, como dice aquí, él debe ser la cabeza del hogar, la cabeza de la esposa, no el dictador, porque como leímos en el versículo 21, someteos en el temor del Señor, en el temor del Señor. Porque cuando un papá, mis hermanos, un papá en su casa, los hijos ven que el papá cubre a su esposa, la ama, la protege, la cuida, la provee, que cuando su mamá se siente desalentado, desanimada, el papá está ahí para cubrirla, ¿no? Para protegerla, y ella se siente así, y ellos como hijos sienten que su papá es un hombre con el que pueden contar en las buenas y en las malas. Saben que pueden acudir a su papá por un consejo, una guía. Saben eso porque ven el ejemplo de cristiano en el hogar. Hermanos, no habrá problemas en cuanto a que los hijos digan, mi papá, porque le creen al papá, le creen al papá. El problema es que muchos padres están provocando a ira a los hijos. ¿Y cómo se provoca a ira a un hijo? Bueno, cuando venimos a la iglesia, cogemos la Biblia. Pero en la casa, tratamos a nuestra esposa, eres una inútil. Palabras fuertes, eres una bruta. ¿Cómo te haces hacer esto? Bueno, cosas así, hermanos. Entonces los hijos escuchan eso. O si no, más aún, un papá alabando la belleza en otras mujeres, pero no en las de su casa. Sí, son cosas que suceden, hermanos, que a veces decimos, no son cositas, no, son cosas fuertes, porque se quedan en la mente y en el corazón de los hijos. Mi padre disminuye a mi madre, mi padre menosprecia a mi madre, y así se crían. Pregúntele a esas hijas si quieren casarse. No quieren casarse. Yo no quiero encontrarme con un hombre como mi papá. Así dicen.
Así dicen. O si no, a los hombres, a los hijos varones. Ellos quieren una mujer a quien puedan también mangonear y menospreciar como el padre hace con su madre. Y no quieren saber del Señor. Sí, se aprenden coros de la iglesia, se aprenden himnos, a veces tocan instrumentos en la iglesia. Pero el mal ejemplo que tienen de su papá, tienen un criterio del evangelio distorsionado. Y reitero, pueden tocar instrumentos en la iglesia, pero llevan ese mismo patrón, así como los hijos de Elí. Ellos ayudaban a su papá. Sí, ayudaban a su papá. En el sacerdocio lo ayudaban, pero eran impíos. Y eso pasa muchas veces. Ellos vieron que Elí nunca los corrigió. Nunca. En el Señor no los corrigió. Y crecieron y se perdieron. Sí, hermanos. Cuando un hijo ve en su casa que el papá respeta a su madre, que el papá los guía a ellos. Qué ejemplos tan malos, hermanos. Cuando un hijo o una hija le falta el respeto a la madre y el papá se queda así. ¿Sí? Un hijo o una hija le faltan el respeto a su madre y el papá así se ríe. Hermanos, en la fe, gloriosa fe de Jesucristo, en estos 30 años, más de 30 años, eso es lo que he visto. Y me duele cuando una hija o un hijo, 4, 5, 7, 8, 9 años, le dice cosas a la madre y el papá está parado allí mirando y se ríe. Oye, mira a esa edad tan corta, mira las palabras que le salen y disfrutan de eso. Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, Elí era así. No, mijito, no digas esas palabras. No, hermanos, en la gloriosa fe del Señor Jesucristo, nuestros hijos se pierden, no saliendo de la casa. Nuestros hijos se pierden en la casa, en nuestro hogar. Así, ahí se pierden. Porque nosotros decimos, es que el mundo los ganó. No, se perdieron en la casa. Supuestamente somos cristianos, somos padres cristianos, y el mal ejemplo que le damos se pierden. Entonces ellos se provocan a ira cuando vienen y dicen, papá le dice, tienes que respetar al Señor. Y el hijo le dice, pero si tú haces esto, tú haces lo de acá. Y por revanchismo llevan la contraria. En el Señor, hermanos, en nuestro Señor. Cuidado, papá. Cuidado, papá. Usted como cristiano tiene una influencia tremenda desde que sus hijos nacen hasta que salen de la casa. Cuidado, papá. Usted sea el culpable de que sus hijos se pierdan. Sí, de que sus hijos se pierdan. Y lo vuelvo a decir en el Señor. Es hermoso cuando los niños salen del jardín, salen de la escuela, salen del colegio y luego culminan una carrera universitaria. Como padres nos sentimos regocijados, ¿verdad? De haber cumplido con esas etapas de la vida con nuestros hijos. Claro, hay un regocijo tremendo. Gracias, Señor, por eso. Pero, hermanos, en la fe, lo más valioso es que tengan a Cristo en su corazón. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? ¿De qué sirve todos esos títulos si sus hijos no son cristianos? Padres, papás, por favor, entendamos esto. Entendamos esto. La mejor herencia, y lo he repetido cientos de veces, la mejor herencia que dejamos a nuestros hijos es Cristo. ¿Saben por qué? Porque papá, mamá, el Señor pronto los llama a su presencia. Dios nos va a llamar a su presencia. Nuestros hijos se quedan. Si vamos a la presencia del Señor, si Él nos llama a su presencia,
Cristo, si nuestros hijos son cristianos, Cristo los seguirá protegiendo, proveyendo, cuidando. No hay de qué preocuparse. Pero hay de los padres a quienes el Señor llame a su presencia, pero sus hijos no son cristianos, porque quedarán a la deriva en las manos de Satanás. En las manos de Satanás. ¿Verdad, padres, que no queremos eso? ¿Verdad que no queremos eso? Ahora, pregúntese, mi hermano, ¿está seguro de que sus hijos tienen el buen ejemplo suyo o no? ¿Está seguro de que sus hijos han aceptado a Cristo como Señor y Salvador? ¿Está seguro de eso? Sí, papá, padre, papá, a usted me refiero. Usted es la cabeza del hogar. Sí, Cristo debe ser su cabeza y usted es la cabeza de su hogar y debe ser la cabeza de su esposa. No puede decir usted delante del Señor lo mismo que Adán, la mujer que me diste. Señor, es que yo no pude crearle a mis hijos porque mi esposa es así. No, esa responsabilidad es indelegable. Es indelegable. Sé que hoy día por el avance del feminismo, aún dentro de la iglesia, no, eso es cuestión de la mamá. Y los hombres muy cómodos, la mamá. No, papá, Dios nos va a pedir cuentas. Veo muchos jóvenes hoy caminando como mujeres, a hombres caminando como mujeres y a mujeres queriendo ser hombres. ¿Producto de qué? De hogares disfuncionales donde el papá, siendo cristiano, no dirigió a sus hijos como debía ser. Vean, mis hermanos, como padres podemos fallar, pero como testimonio en Cristo, no. ¿A qué me refiero? Nuestra labor en nuestro hogar, como papá, es guiar a nuestros hijos a decirles, sigan a Cristo. Pero ¿qué es lo que hacemos? En nuestro hogar, sigan al mundo. Yo tengo muy malos recuerdos de esto, mis hermanos. Muy malos recuerdos. En el amor de Dios. Yo me desespero, y lo digo con toda franqueza, delante del Señor, me desespero cuando veo padres que ven que sus hijos se pierden y siendo cristianos como que si nada. Llegan a la iglesia como si nada. Sus hijos se están perdiendo en el mundo. La fiesta de 15 años, tremenda fiesta de 15 años, con jovencitos allí, al ritmo de bailes y música totalmente anatema al Señor. Y como que si nada, sus hijos son criados así. No los estorban. Yo digo, Dios mío, esos padres van a la iglesia y cantan al Señor, alaban al Señor, pueden estar en un culto de oración, pero ven que sus hijos se pierden y no se desesperan. Dios mío, hermanos en la fe, no entiendo. Cuidado, padres, en el amor del Señor. Cuidado, padres, cuidado. El Señor Jesucristo, nuestro Salvador Jesucristo, Él quiere que nosotros seamos lo que guiemos a nuestros hijos a Él. Un joven se le acercó al Señor una vez y quiso impresionar al Señor. Maestro, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué haré? Jesucristo, nuestro Señor Salvador, le pregunta, le dice, ¿conoce los mandamientos? Oh, sí, Señor, sí. Todos sus mandamientos yo los he guardado desde mi juventud. Es decir, un hombre religioso, pero estaba mintiendo. ¿Por qué? Quería impresionar al Señor, porque nadie guardaba los mandamientos por sí solo. Nadie, pero él quería impresionar.
Muy bien, muy bien. Deja todo lo que tienes, ven, sígueme. Oh, no, 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 Señor. No, eso sí que no. Ven, hermanos, nuestros hijos pueden ser buenos muchachos, pueden ser buenos hijos. Pero ¿de qué sirve? Como este joven, que era un buen muchacho, era un buen joven, seguramente era un buen hijo. Pero cuando Cristo le dijo, sígueme, es decir, ven, arrepiéntete, sígueme. No, Señor. No, Señor. Porque a veces estamos contentos que nuestros hijos sean buenos muchachos, sean serviciales, y eso está bien, pero no tienen a Cristo en su corazón. No tienen a Cristo en su corazón. Y debes, papá, si usted es cristiano, debe importarle de manera, ¿cómo lo explico? Lo más importante como padre, lo más importante en la vida de un padre cristiano debe ser que sus hijos sean cristianos. Sí, sean cristianos. Papá, escúcheme bien. Usted tiene una linda casa, gloria a Dios. Usted tiene carros, gloria al Señor. Muy bien, gloria al Señor. Pero nada de eso se va a llevar. Nada de eso se va a llevar. Así lo entierren con su casa y con su carro, nada se va a llevar, nada. En cambio, sí puede llevarse sus hijos al cielo. Sí, sus verdaderos tesoros, sus hijos, sí los puede llevar al cielo. Por eso, padres, si ustedes creen, consideran en este mensaje que le han fallado a sus hijos en el Señor, vaya, hable con ellos. Si tiene que, y lo repito muchas veces, si tiene que pedirles perdón, pídeles perdón, pero guíelos a Cristo. Hijo, hija, yo hice mal, he hecho mal esto, pero estoy arrepentido delante de Dios. Le pido perdón a mi Dios y le pido perdón a ustedes, porque yo los amo. Y así como nos reunimos aquí, yo quiero, hijos, que nos reunamos allá, su mamá y yo, junto con ustedes. Y para eso tienen que seguir a Cristo. Papá, hágalo, recupere a sus hijos, pero para llevárselos a la gloria. El Salmo 127 es un salmo realmente precioso. Salmo 127. Voy a leer aquí, mis hermanos. Versos 1 y 2. Primero, dice así la palabra de Dios. Si Jehová, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no es el que está fortaleciendo, edificando mi familia, todo lo que yo haga será en vano. Sí, todo lo que yo haga, parrillada, comelona, como usted quiera, reunirnos con nuestra familia, pero si no está Cristo allí, si el Señor no es el que edifica esa familia, todo lo que usted haga no sirve. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Se sacrifica por sus hijos, se queda hasta la madrugada enseñándoles, ayudándoles, preparándoles todo a sus hijos. Dice, eso está por demás, por demás. Sí, todo el esfuerzo que usted hace por sus hijos está por demás si Jehová no edifica la casa. Sí, todo lo que he invertido, escuela, colegio, universidad, todo está de más si el Señor no edifica la casa. Por tanto, en el amor del Señor, hermanos, en el amor de Dios, papás, cuidado, padres. Si Cristo no es el que edifica la casa, si Cristo no es el que edifica la familia, si el temor del Señor no está en esa casa, cuidado, cuidado. Usted va al cielo regocijándose y sus hijos al infierno llorando.
gritando, desesperados. Contentos aquí en el mundo. Mi hijo es un médico, mi hijo es un doctor, mi hijo es un ingeniero. Contentos, contentos. Pero cuando los busquemos en el cielo, no estarán, no estarán, porque el Señor no edificó la casa. Hermanos, créanlo, por decir o dar mensajes como estos, hay muchos hermanos que no me hablan, que no les gusta, pero es la palabra de Dios la que les he predicado en esta mañana. Cuidado, hermanos, el Señor lo llama hoy a su presencia, y usted espera en el cielo que sus hijos lleguen y no llegan. Ojalá que no. Señor amado, Padre celestial, te pido por todos los padres. Oh Señor amado, tú nos has dado la responsabilidad de ser cabeza de la familia. Ayúdanos, Señor, a pedir perdón a nuestros hijos, a guiarlos a ti. Oh Padre, ayúdanos con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a llevarnos al cielo los que más amamos, nuestros hijos. Que no se pierdan, Señor, que no se pierdan. Te rogamos, Señor, ayúdanos. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos.